Así que es la situación en Venezuela. Bueno, vamos ahora a otro tema relacionado a nuestro país, que está justamente en el aspecto político y tiene que ver con 4 cambios en ministerios. Se trata, como decíamos, en los portafolios de Relaciones Exteriores, Vivienda, Cultura y Comercio Exterior. La presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento a los nuevos integrantes del gabinete ministerial en una ceremonia que se desarrolló en Palacio de Gobierno, tal como estamos observando. ¿Cuál es el punto de vista que, digamos, óptica tienen los analistas? Vamos a conversar con Enzo Helguera, que es justamente un destacado analista político. Enzo, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Como siempre, un gusto saludar. Bueno, a ver, 4 cambios en el gabinete en medio de 18 ministros, es decir, hay un respiro que se está dando al gabinete. ¿Cuál es la interpretación que le das tú? Claro, siempre el cambio de ministros expresa un respiro necesario o es el cambio por 2 tipos de condiciones. Uno, porque han colapsado en cuanto al escenario político o han desgastado un poco su figura como ministro, y puede responder la siguiente a que alguien prefiera retirarse de ser ministro por un cargo diferente, ¿no?, que se puede ver incluso más adelante y que no necesariamente haya sido porque se haya desgastado. Entonces es también un asunto que puede ser por motivación incluso personal, ¿no? Ahora, vamos desglosando cartera por cartera. El ministro de Relaciones Exteriores ha tenido una importante performance, sobre todo en las cumbres internacionales, ¿no? Ha listado mucho el tema PEC, ha preparado también lo que significa la participación de Perú ante la OEA. Recordarás tú un discurso importantísimo en materia de la defensa de los derechos humanos y también en defensa de Venezuela. Es decir, ha sido un líder que ha empezado a tomar fuerza en la región. Sí, claro. De hecho, para muchos recuperó el liderazgo de Perú, que usualmente, o por lo menos en los últimos ministros de Relaciones Exteriores, no han tomado una corriente de opinión con un liderazgo, con un performance que le da no solamente la personalidad al Perú, digamos, sino que lo encumbra en una determinada posición. Por supuesto que no faltaron algunos críticos, pero en el Perú a la mayoría le terminó gustando que se haya tomado una decisión, que se haya visto un ministro de Relaciones Exteriores que evidentemente marcó y zanjó una posición política internacional, ¿correcto? Polémica, por supuesto, y para algunos diplomáticos un poco más anquilosados a la escuela antigua, que de pronto no son esas las formas, pero cuando Estados Unidos o cuando algún otro país quiere imponer una posición de liderazgo, por supuesto que es notoria la situación y la discrepancia, y en este caso creo que fue saludable para un país como el nuestro. Ahora, el nuevo canciller proviene de la escuela del Torre Tagle, ¿verdad?, a diferencia de su antecesor. Sí, correcto. Viene de una escuela puramente diplomática, además de la academia, ¿no? Es profesor, es maestro, y creo que en algunos aspectos van a considerar importante afianzar quizás ya las coordinaciones con la cumbre de APEC y los encuentros internacionales, que son trascendentales y que va a ser muy importante hilar fino en algunas cuestiones diplomáticas con países lejanos, grandes, importantes, y que nos va a tener en el ojo del mundo porque se van a centrar en políticas de desarrollo en donde el Perú puede tener una posición y una oportunidad única en este tipo de encuentros que van a haber entre los diferentes países que van a participar. Y de hecho estamos en un escenario internacional que está marcando una pauta que nos está realzando incluso por alrededor de los países vecinos, y que hoy por hoy nos da también un liderazgo comercial, empresarial, industrial, por parte del Perú como un eje muy interesante y que seguramente con mucho recelo de algunos países vecinos. Ahora, este respiro parece que va de la mano también con comercio exterior, porque al igual que Cancillería tienen un trabajo importante y vital con miras a PEC,
¿verdad? Sobre todo el hecho de que se haya dejado ya varios tratados de libre comercio casi listos. Está, por ejemplo, el de Hong Kong, que va a ser ratificado en noviembre. Está trabajándose el de la India, es decir, se están aperturando nuevos mercados que tienen que ver mucho con este contacto que se va a tener con las 21 economías más desarrolladas. Sí, por supuesto. Creo que se está apostando bastante por el profesionalismo, por el lado técnico también, porque además esta cartera va a estar o está ya liderado por alguien que tiene expertise en algunos sectores que va a permitir complementar justo en sectores sensibles para el país, pero que a la vez puede sostener una ventaja, el conocimiento y la negociación a puertas de tratar de sacar las mejores ventajas para el país y que obviamente también tenga coherencia en las frases que va a decir o en la política discursiva, ¿no? Para que el Perú quede evidentemente en una performance, en una prestanza única, importante y por supuesto clara de hacia dónde queremos avanzar a nivel de comercio exterior y a nivel de comercio interno también en este tipo de desarrollos en donde, repito, vamos a estar ante los ojos del mundo y donde va a ser muy importante ese demostrar ese no solamente liderazgo, no solamente profesionalismo, sino también los equipos técnicos, porque de eso va a depender una parte importante de cómo se desarrolle el Perú de aquí a los siguientes años. Ahora, los cambios que se han dado en las otras dos carteras, tanto vivienda como cultura, ¿cuáles podrían ser, a tu criterio, los motivos? Bueno, en el caso de vivienda, evidentemente, y como todas las carteras, goza de un asunto de confianza, evidentemente, y además tiene la discreción de la presidenta. Viene, evidentemente, de un desgaste como cualquier otra cartera, y la de vivienda es muy, digamos, flexible a este tipo de desgastes porque por lo general no logra satisfacer históricamente la demanda de la cartera porque es a nivel nacional y hay mucho atrás, digamos, muchos sectores que han quedado atrás en cuanto a históricamente los gobiernos en relación al acceso a vivienda, a la modernización, ¿no? Los retos son muy notorios. Es supuesto. una cartera muy pesada, sobre todo el tema del saneamiento, ¿no? Que lograr que la mayoría de peruanos tengan agua potable en casa. Sí, mira, repito, no es algo que, digamos, cuya responsabilidad principal es del gobierno actual, sino Claro, esto viene de décadas. es una deuda social que tiene el Estado, que tiene el gobierno peruano. Y por supuesto el tema de saneamiento, el tema de agua, si bien es cierto, se inició ya con un proceso que estuvo detenido para justamente el sector por el cual se está empezando, que es una parte de Chorrillos y algunos distritos alrededor, pero hay muchos proyectos más que hay que, por supuesto, acelerarlos de manera tangencial, de manera importante, porque ese sector de peruanos que está postergado son peruanos que no tienen en efecto un nivel de dignidad en su modo de vida, ¿correcto? Y ese es el reto que la presidenta podría tener, y no solamente como reto, sino también como un legado en la medida que pueda apresurar y que pueda iniciar este tipo de proyectos que han quedado postergados por temas de corrupción, por temas antitécnicos de anteriores gobiernos. Entonces, creo que allí el reto es clave y podría darle ese potencial que podría el gobierno muy bien enfocar. Claro, hay que hacer muchos destraves de proyectos que están todavía suspendidos, ¿no? Por diversos casos. A ver, ahora veamos un poco que este cambio de ministros se da casi simultáneamente a lo que va a ser la presentación del gabinete ministerial para sustentar el presupuesto general de la República. Es decir, los ministros llegan ya con una cartera bajo el brazo de un presupuesto que está listo para empezar el próximo año. Sí, en realidad que está listo, que está también comprometido, digamos, porque ya se ha asumido con anterioridad, pero que además va a tener que ser la cara a aquellos lugares en donde los proyectos no han sido, digamos, incluidos. Entonces, evidentemente, juega un liderazgo importante y trascendental,
no solamente hacia finales de este año, sino hacia inicios del año siguiente, en donde va a ser crucial las conversaciones también con los gobiernos locales en relación a los desarrollos, tanto de proyecto, el de Starbucks que estamos hablando en el tema de saneamiento, pero también con miras al futuro, no solamente a saldar la deuda social, sino también a proyectar, a generar, por ejemplo, empleo, por ejemplo, trabajo, y mejorar aún con este tipo de dinamismo las proyecciones, digamos, económicas, que podrían que la reactivación económica pueda tener un salto exponencial en la medida que esto también genere trabajo y que pueda generar un dinamismo en la economía peruana. Entonces, definitivamente el liderazgo desde la cartera de vivienda termina siendo incluso multisectorial. Claro, sin duda. Ahora, ¿podría ser también alguna de las condiciones del Congreso frente al Ejecutivo para una remoción, para un cambio en el gabinete ministerial, el hecho de que se va a presentar el gabinete en 2 días y se inicie el debate presupuestal? Definitivamente en los cambios políticos no hay casualidades, ¿no? Evidentemente si podemos diferenciar al gobierno de la presidenta Boluarte en relación a los otros gobiernos, es por la buena relación que mantiene con la mayoría de parlamentarios, y una de ellas es anticiparse a este tipo de situaciones y a aquello en donde muestra trabas o no hay, digamos, una satisfacción importante políticamente hablando, entonces evalúa determinados cambios y los realiza. Esto es muy diferente y podemos recordar a muchos gobiernos que muchas veces venían con su lista de partidarios, de amigos o de personas, digamos, del cogollo presidencial, y no tenían muchas veces la aprobación de manera inmediata por más conversaciones que se hacían entre los partidos políticos. Entonces, por lo menos esto sí va de la línea con una determinada estabilidad política, que es lo que realmente se necesita para tener un manejo un poco más tranquilo, fuera de la presión, digamos, que suele haber parlamentaria, que, vamos, nos ha llevado en 2 quinquenios a hacer 6 cambios presidenciales, ¿no? Entonces, claro, es importante este manejo y creo que es definitivamente uno de los logros políticos que tiene la actual gestión de gobierno. Perfecto. Ahora, hay otro tema también que está en el candelero de hace algunos días, es el tema Petroperú. Sin duda. El ministro Rómulo Mucho ha dicho esta mañana en una entrevista radial de que se va a mantener el directorio de Petroperú, de que no se va a privatizar. Es decir, al menos ya respondió a 2 importantes temas que habían en las últimas horas, ¿no? Habían ya sido motivo de publicaciones en varios diarios, ¿no? El hecho de un eventual cambio en el directorio de Petroperú. Pero el tema sigue siendo en cuál es la salida de esta empresa petrolera, que sin duda es una de las empresas más importantes a nivel del Estado. Correcto, más importantes, pero históricamente más polémicas también. Y políticas también. Por supuesto. Por un lado, se ha hablado muchas veces de la privatización, y esto ha generado mucha oposición de la opinión pública, de ciertos sectores también de la política peruana. Por otro lado, por lo general, el Estado no es un buen administrador de las empresas privadas, ¿correcto? Entonces, hay una suerte de estar entre la espada y la pared respecto de la administración de este tipo de empresas, y que en todo gobierno siempre ha saltado algún tipo de escándalo, ¿correcto? De hecho, creo que en otros gobiernos los niveles de escándalo han sido mucho más altos, porque muchas veces se ha acusado de ser Petroperú la caja chica del gobierno de turno, ¿correcto? Entonces, digamos que dentro de los niveles de escándalos estamos un poco más bajos en la actualidad, pero lo cierto también es que el tema técnico que actualmente está manejando el directorio de Petroperú es un respaldo que también sostiene los gremios, los diversos gremios empresariales, incluso los de la CONFIEP, que son uno de los primeros que ha saltado en relación a la posibilidad de este cambio, porque les preocupaba mucho los índices económicos y el rebote que podamos tener incluso en la situación crediticia internacional en relación a que pueda haber este tipo de cambios. Sin embargo,
el que se mantenga el actual esquema del directorio que está calificado como tecnócrata no es suficiente para colocar una solución respectiva con algunos problemas como la refinería, que es algo en lo que el Perú está invirtiendo mucho dinero y que ha costado 5 veces más de lo presupuestado inicialmente, y este tipo de situaciones, al no tener un planteamiento y una salida que no haga pues que el Perú, como fruto de nuestros impuestos, esté mucho este proceso de refinanciación de manera constante, ¿correcto? Entonces sí es necesario de todas maneras tener un liderazgo más importante como reto que va a tener el directorio para poder hacer una reestructuración y que no solamente se mantengan, sino que también mejore la situación financiera de la empresa Petroperú. Claro, es un tema muy álgido, porque inclusive se habla de una inyección inicial de más de 2.000 millones de dólares. Por supuesto, lo que pasa es que aquí el refinanciamiento, sobre todo de la refinería, es la que más inversión y la que ha hecho que Petroperú como empresa termine no teniendo los recursos económicos y se hayan gastado de manera casi inmediata los rescates que viene haciendo la presidenta Dina Boluarte, y que obviamente sí, quizás por los sectores políticos ha habido un cuestionamiento acerca del manejo que se deba hacer y de cuántas veces más vamos a rescatar la empresa para que financie una refinería que, a ojos o a críticas de algunos especialistas, esta debería tener ya una inyección de la empresa privada, porque el dinero finalmente de esta inversión, y que no sabemos todavía cuándo vamos a ver un retorno, claro, termina saliendo pues de los impuestos de todos los peruanos. Bueno, la ley permite hasta el 49% de lo permite, pero sin embargo ha faltado también ahí el liderazgo interno de la empresa para poder tomar este tipo de inversiones que puedan llegar a finalmente hacer que el Estado no sea el que saca de la billetera de todos los peruanos para poder estar con este financiamiento, que es un proyecto muy importante, pero hasta que no esté ejecutándose, evidentemente no se van a ver ganancias. Perfecto. Enzo Helguera, muchísimas gracias por tu opinión, por haber venido esta noche aquí a TV Perú, y por supuesto seguiremos conversando. Como siempre, un gusto. Muy gentil. El analista político Enzo Helguera nos daba su punto de vista sobre 2 temas de mucha importancia: los 4 cambios en el gabinete ministerial y el tema de la crisis en Petroperú. Antes de ir a la pausa, nuestros habituales